8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 25 ya de junio y el día viene mirando al cielo, lluvias que volverán a caer hoy en el norte, habrá tormenta y calor extremo en el este, no menos de 35 grados. Y calor también hoy en La Haya. Ya veremos si hay tormentas. Cumbre de la OTAN hoy afronta su día central. Los 32 miembros de la alianza van a discutir la paz en Ucrania, que ha sido invitado a pesar de no ser miembro de la alianza. Y también tema principal, el gasto en defensa. La guerra entre Israel e Irán desde el pasado 13 de junio va a estar muy presente. El último encuentro de esta cumbre va a ser hoy entre el secretario general de la OTAN, los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido y también Zelensky. Y es que la invasión rusa es la mayor amenaza para la paz del mundo. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, insiste en una idea. Rusia amenaza a Europa. Niega a aceptar la negociación de Trump para conseguir una paz justa y una paz duradera y actúa con países como Corea del Norte e Irán. Ahí están señalando a Rusia. Se trata de combatir al enemigo ruso gastando más para prevenir la guerra. El secretario general de la OTAN, Rutte, tiene claro que el 5% del PIB de gasto en defensa irá adelante por la amenaza de Putin. Mi mensaje a mis colegas europeos es que dejen de preocuparse tanto. Asegúrense de concretar sus planes de inversión, de poner en marcha su base industrial y de que el apoyo a Ucrania se mantenga alto. Por suerte, sigue siendo así. En esto es en lo que deberían trabajar y dejar de preocuparse por Estados Unidos. Dice Rutte, el secretario general de la OTAN, que Europa va a pagar a lo grande y que será victoria de Donald Trump. Aprovecha también para felicitar al republicano por el ataque a Irán, que aún tendría arsenal nuclear. La verdad es que ha desconcertado un poco la actuación y las palabras de Rutte. Ha dejado muy alto el listón del manoseo, del peloteo. No sé si es que Rutte está salvando a la OTAN. No sé si es que Rutte quiere evitar que Estados Unidos se retire de la alianza porque entiende que los europeos quedarán arrastrados y vulnerables ante Rusia. No sé, vamos a intentar encontrar respuesta hoy en la entrevista Capital a partir de las 8:15 de la mañana. De momento, Trump, que ya está en La Haya, ha señalado a España. Dice que es injusto que España se niegue a pagar el 5% del PIB para defensa y para seguridad. Eso es lo que deberían estar pagando, ya sabes, yo debería hacer algo y están teniendo un problema con España y un problema con España porque España no está de acuerdo, lo que es muy injusto para el resto. Pedro Sánchez se resiste como gato panza arriba y dice que no, que lo del 5% es inviable. Pide unos objetivos más flexibles. No sé si Donald Trump lo que pretende es un choque público con Trump, o sea, Sánchez con Trump, ese choque público, una bronca monumental como que la que recibió ya Zelensky hace unos cuantos meses en el despacho Oval por parte de Trump. No sé si lo que busca es hacer mucho ruido fuera para calmar el ruido por la corrupción que tiene dentro, que tiene aquí en casa. Sánchez parece que intenta recuperar la iniciativa política, desmarcándose del consenso de la OTAN para elevar así la inversión en defensa hasta el 5% del PIB. Ayer Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, intentaba rebajar a la categoría de opinión las declaraciones de Rutte, mostrando su convencimiento absoluto de que nuestro país también deberá invertir lo mismo que el resto de Estados miembros. Las palabras que ayer trasladó el secretario general, el señor Rutte, es una opinión y es su valoración. Pero ya le vuelvo a recordar, le vuelvo a repetir cuál es la posición que ha trasladado desde el primer momento nuestro país, además desde una posición soberana que tenemos lógicamente como país. Y además es que el propio informe que nosotros hemos trasladado y que se conoce por parte de la OTAN y apelan que para cumplir ese compromiso que hemos adquirido con nuestras capacidades, con el 2,1% es suficiente.
Ahora mismo comparecencia de Mark Rutte en el seno de la OTAN. Vamos a escucharle. ¿Lo tenemos? Sure. Yes. The big thing about Article 5 and the good thing about Article 5 is that it is clear that we defend each other when we are attacked. But you will always get all these questions, yes, but if this cyber attack or this hybrid attack, we never go into those details. Yesterday, in what mood was he? And excellent mood, and the king and queen were hosting a fantastic dinner in this. And I was so proud to sit in that Orange Hall, which is en directo ahora mismo en la cumbre de la OTAN las declaraciones del secretario general de Mark Rutte. Dice que están añadiendo billones de dólares de gasto desde el año 2005 y que ese gasto tiene que seguir aumentando. Enseguida vamos a tomar buena nota de sus declaraciones, de la respuesta ahora mismo ante la prensa, ante los periodistas, pero mientras hay otros puntos a tener en cuenta, como por ejemplo lo que está pasando en Oriente Medio. Hoy, tras 12 días de enfrentamientos, Irán e Israel, Rubén Gil, afrontan su segundo día de alto el fuego. Y Estados Unidos va a reanudar este miércoles las operaciones de su embajada en Jerusalén y va a levantar la orden de confinamiento para los empleados del gobierno estadounidense y sus familias. En un mensaje en la televisión iraní, el presidente Masoud Pezeshkian señalaba que la guerra de 12 días con Israel ha terminado, daba por terminada esa guerra y dice que esto es el fin de la agresión. Estamos presenciando un alto el fuego y el fin de la guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista, decía, pero advertía de que si Israel y Estados Unidos retoman la ofensiva, Teherán está preparado para la guerra. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba esta noche en redes sociales que los ataques estadounidenses han destruido por completo las instalaciones nucleares iraníes, rechazando así los informes que aseguraban que esos ataques no fueron tan efectivos. Lo confirmaba también el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance. Durante 60 días negoció agresivamente para animar a ese régimen iraní a renunciar pacíficamente a esas armas y, por cierto, estaba más que dispuesto a aceptar una solución pacífica a ese problema. Pero, de nuevo, esto vuelve a los instintos. Cuando el presidente se dio cuenta de que no iba a haber una solución pacífica a ese problema, envió bombarderos B-2 y lanzó 12 bombas de 30.000 libras sobre las peores instalaciones y destruyó ese programa. Donald Trump, protagonista hoy en la cumbre de la OTAN, y antes de partir hacia La Haya se mostraba así de molesto con Israel y también con Irán por haber violado la tregua durante las primeras horas de su entrada en vigor. Israel, tan pronto como hicimos el acuerdo, salió y lanzó una lluvia de bombas como nunca antes había visto, la mayor cantidad que hemos visto. No estoy contento con Israel. Ya sabes, cuando digo tienen 12 horas, no significa que salgas en la primera hora y simplemente les lances todo lo que tienes. Así que no estoy contento con ellos. Tampoco estoy contento con Irán, pero estoy realmente molesto si Israel ha salido esta mañana por el cohete que no impactó, que fue disparado, quizás por error y que no alcanzó el objetivo. Lo último es que Irán ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que condene los ataques de Estados Unidos e Israel, mientras que Tel Aviv asegura haber derribado drones, muy probablemente, dice, procedentes de Irán, a pesar de este alto al fuego. Los mercados operan de forma mixta y el petróleo rebota mientras los operadores evalúan ese alto el fuego. Eva Villanueva. Pues sí, es la fotografía que nos prepara para lo que va a ser un inicio de sesión con movimientos estables, lo que estamos viendo en los futuros de Wall Street durante toda la noche y donde estamos viendo precisamente como el tono para las plazas europeas. El DAX avanza un 0,37%, los futuros del IBEX un 0,32% y con ese claro protagonismo de qué pasa entre los operadores mirando a las commodities. Esta madrugada en Asia también las órdenes compradoras se han impuesto, pendientes de lo que han sido las declaraciones de Jerome Powell, pendientes de la situación y cuánto sea de estable o no el alto el fuego entre Israel e Irán, y también por supuesto pendientes de lo que el S&P 500 a un 1% de alcanzar máximos. En este escenario vemos precisamente cómo el Brent sube hasta ahora tras 2 jornadas de recortes un 1,5%. El West Texas de referencia en Estados Unidos es un 1,58% que le lleva a marcar los $65,39, y en un escenario en el que el petróleo sube, pero también hemos visto
esta mañana el oro como se estaba recuperando y a esta hora lo vemos ceder. Todo esto mientras, por supuesto, el protagonismo está en qué puede pasar en un mercado del petróleo mientras se evalúa ese alto el fuego y ante la expectativa también de que en estos mínimos de varias semanas los operadores dudan que vaya a haber interrupción en los flujos del petróleo. Entre tanto, mirando las divisas esta madrugada, donde hemos visto cómo las divisas asiáticas se han mantenido frente al dólar, vemos ese euro recuperarse frente al dólar, 1,1614 unidades, el dólar en mínimo de casi 4 años frente al euro, con rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años cayendo a mínimos de 1 mes y medio, ya que esos precios bajos del petróleo han reducido el riesgo de que los bonos sufran un shock inflacionario. Esta madrugada también los bonos japoneses subiendo, la rentabilidad bajando tras el tono moderado del Banco de Japón en su reunión de junio. Con todo, mirando a esa moneda FIA, Gustavo Martínez, asesor financiero experto en bolsa, esto es lo que decía. Lo que afecta al dólar, el tema del activo refugio, pues no se ha visto en ningún momento, digamos, manchado, ¿no?, por el tema del conflicto, porque precisamente ni siquiera el oro ha reaccionado positivamente frente a este conflicto. Es que en todo momento el mercado ha visto un status quo bastante definido, ¿no? Y el dólar pues sigue depreciándose contra el euro, que es lo que querían los americanos, ¿no? El mercado que atendía ayer a ese presidente de la Reserva Federal, un Jerome Powell, que ha reiterado que tiene tiempo para esperar y ver, que la FED está comprometida a mantener la inflación bajo control y que probablemente mantendrá los tipos estables hasta que haya más claridad sobre cómo los aranceles podrían afectar los precios, mientras el mercado de bonos se está preparando para un suministro adicional de bonos del Tesoro estadounidense de hasta $1 billón en la segunda mitad del año, una vez que los legisladores aborden el inminente problema del techo de deuda, posiblemente de forma permanente. Importante en una jornada en la que, hablando de comercio, China ha pedido evitar la fragmentación comercial global. Importante la renta variable española. Hoy ver el camino que toman BBVA y Sabadell después de que el Gobierno haya endurecido las condiciones de la oferta pública de adquisición de acciones sobre la entidad Sabadell. Ángeles Lozano. Muy buenos días de nuevo. Se abren varios escenarios. Es posible que BBVA decida desistir en esa OPA, que acuda a los tribunales o que prefiera seguir adelante con estas condiciones. Ayer ambos bancos subían en bolsa después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la operación, aunque con condiciones, obligando a que ambas entidades mantengan durante los próximos 3 años la personalidad jurídica y el patrimonio de forma separada. Escuchamos a Carlos Cuerpo, ministro de Economía. El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante los 3 próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Asimismo, hemos acordado también confirmar los compromisos establecidos por la CNMC. De esta forma, la OPA puede seguir su curso, pero BBVA y Sabadell seguirían siendo bancos independientes, al menos de forma temporal. Ambas entidades no podrán realizar despidos en el marco de esta operación. Ayer BBVA subía en bolsa un 2,5%, mientras que el Sabadell terminaba con un avance del 0,4%. Banco Santander patrocina este espacio. Y este miércoles hay más noticias a tener en cuenta. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, presenta ante el Comité de Banca del Senado el informe de política monetaria. Ayer ya lo hacía ante la Cámara de Representantes, donde defendía su decisión de no bajar los tipos de interés a pesar de las presiones de Donald Trump. Por el momento estamos bien posicionados para esperar a saber más sobre el curso probable de la economía antes de considerar cualquier ajuste de nuestra política. El Instituto Nacional de Estadística publica el PIB del primer trimestre de 2025. La cifra la vamos a conocer a las 9 de la mañana tras haber adelantado que la economía española creció un 0,6% entre enero y marzo, una décima menos que el trimestre anterior. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparece ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre el apagón
reunión del pasado 28 de abril. Después de que tanto el comité encabezado por el Ministerio para la Transición Ecológica como Red Eléctrica y las empresas del sector hayan presentado ya sus informes. Ayer la ministra Sara Agesen señalaba que las responsabilidades sobre el apagón se decidirán en los tribunales. Los tripulantes de cabina de EasyJet van a la huelga desde este miércoles. Huelga de 3 días hasta el próximo viernes para protestar contra la aerolínea por sus condiciones laborales. Los trabajadores denuncian que en España se cobra menos que en cualquier otro país de Europa y piden que se homologuen sus condiciones a las de otros mercados. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. A partir del 1 de julio, el cielo de Parque Warner se ilumina con más de 300 drones. Únete a Batman, Wonder Woman y Aquaman para derrotar al Pingüino. Justice League, Race of the Penguin. Un nuevo show único, solo en Parque Warner, un parque de película. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros. Entra en sede.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refréscate, bro. ¡Refréscate, bro! Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Orange presenta Todo en Innovación, una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Orange Empresas. La Comunidad de Madrid ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para pymes, destinada a fomentar la implantación de tecnologías basadas en inteligencia artificial, dotada con más de 4 millones de euros. La iniciativa cubrirá hasta el 60% del coste de los proyectos, con un máximo de 200.000 euros por empresa. El objetivo es impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, mejorando su eficiencia, productividad y competitividad, con soluciones tecnológicas aplicables de forma inmediata en áreas como logística, planificación, diseño, fabricación o control de calidad, lo que puede ser clave para el desarrollo empresarial al permitir decisiones más informadas y sostenibles. Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital, 8 y 19 minutos de la mañana. Me acompaña Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy buenos días. A ver si es un poquito más fresquito hoy, por lo visto. Bueno, no te quejes, ¿eh? Que vamos no, ahí lo estos digo días de como tormenta. que a ver si es un poquito más. Hombre, claro que sí. Ismael García Santos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Oye, que van a subir el precio del petróleo. Del petróleo. Del tabaco, un 30%. Pues ¿Tú nada. eres fumador o no? No, ya no. Pero has dejado de fumar por coste o por salud. ¿Por coste o por salud? Por todo. Por coste y por salud. Bueno. Hay que ser lógicos. Bueno, Bruselas está preparando un impuestazo que va a subir hasta un 30% el precio del tabaco en España. Pues nada, que lo dejen. 1,40 euros la cajetilla. Toma ya. Pasco Polo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Porque esto lo hacen por recaudar o por nuestra salud? Yo creo que por la salud, sobre todo por el interés general, posiblemente. Interés general. Sí. Bueno. ¿Eso lo dices de cachondeo? ¿De verdad? No, lo digo porque creo mucho en ese concepto. ¿Ah, sí? Sí. O sea, más impuestos para cuidarnos. Exacto. Ah. Por el bien de todos. Pues oye, podrían poner también más impuestos a las golosinas. Pues no des ideas. No des ideas que no nos dejan ¿A las comer, chuches? tú, que no nos dejan ni respirar. Bueno. No des ideas. Oye, uno de los asuntos, cumbre de la OTAN en La Haya, hoy es el día final, 3 grandes asuntos sobre la mesa, uno de ellos es el conflicto Irán-Israel y la entrada de Estados Unidos, segundo, Ucrania, Zelensky, aunque no es miembro de la OTAN, va a estar invitado, y el tercer gran asunto es el aumento del gasto en defensa. Me acompaña Enrique Navarro, que es analista especializado en defensa y es presidente de MQ Global Net. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Saldrá de esta cumbre un compromiso, como quiere Rutte, de invertir el 5% del PIB en defensa de todos los miembros? Bueno, parece que de todos menos de uno de momento, ¿no? Podemos saber en qué quedan todas estas declaraciones cuando termine la cumbre, ¿no? Porque no nos puede sorprender que vayamos con un planteamiento y volvamos con otro, ¿no? Lo cierto es que en la OTAN los acuerdos se toman siempre por unanimidad y me cuesta mucho creer que España vaya a desmarcarse de un acuerdo de todo el resto de países. Cómo se venda es otra cosa, pero creo que pensar en que España se haga ahí una especie de salida de esto me parecería una cosa muy extraña, única y de unas consecuencias incalculables, con lo cual yo me imagino que al final tendremos una especie de solución a medida que más o menos satisfaga todo, pero que concluya en que todos los países van a tener este compromiso. Enrique, ¿qué consecuencias tendría que España, como dices tú, saliera del tiesto, que dijera que ella no va a cumplir con ese gasto en defensa del 5%? Lo bueno que tenemos es que los acuerdos de la OTAN no dicen nada sobre los miembros que no cumplen con los compromisos, ¿no? No hay, diríamos, una cláusula de expulsión, ¿no? Para que nos entendamos, pero obviamente en las circunstancias actuales en las que estamos, con la agresión en Ucrania, con la situación internacional, pues este aislamiento tendría muchas consecuencias y si las tendría en consecuencias, diríamos, en circunstancias normales, con Trump en la Casa Blanca podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Nos puede desde decidir aplicar más aranceles a decidir que se quieren llevar las bases. Quiero decir que las medidas pueden ser un poco impredecibles, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no va a ocurrir en ningún caso porque el coste para todos sería enorme y bueno, yo creo que se encontrará una fórmula que al final tiene que pasar porque España tendrá que aceptar el compromiso, le venga bien o mal al presidente. Claro. No sé. ¿Este pataleo de España puede tener algo que ver con la situación que tiene dentro Pedro Sánchez aquí en casa para desviar la atención? No creo. O sea, la alternativa sería pensar que es que Pedro Sánchez no cree en la OTAN ni en sus compromisos, con lo cual es mejor pensar que esto es de cara a la galería interna, saber que podemos estar ante un proceso electoral, demostrar que es capaz de enfrentarse a Trump, lo cual pues también tiene sus adeptos en muchos sitios, ¿no? Yo creo que solo y exclusivamente esto se puede entender en una clave interna, porque tampoco sería novedoso que España haga un compromiso o el gobierno haga un compromiso y luego no lo cumpla, con lo cual está claro que lo que se quiere vender es precisamente esa inconformidad con esa decisión norteamericana y que
y que lo que quiere el gobierno es ir precisamente a ese enfrentamiento que solamente puede ser en clave interna. Claro. Y luego, no sé cómo decirlo, el peloteo de Rutte a Donald Trump, ¿lo interpretas como vamos a hacer lo que haga falta para que Estados Unidos no salga de la OTAN? A ver, este señor es el principal empleado de la OTAN, luego por tanto es el principal interesado en que no se le caiga el sombrajo, ¿no? Yo creo que él tiene que hacerlo y además yo creo que lo hace muy bien porque Rutte no es tonto, no pensemos que es una persona, sabe perfectamente lo que tiene que darle a Trump y sabe que si sale de esta cumbre con un Trump apoyando a la OTAN es un enorme éxito. Si sale además con un compromiso de gasto europeo, el éxito es mayor. Como le decía, este es tu éxito, decía Donald, ¿no? Pero yo creo que hay que interpretarlo en una frase de decir, es un momento en el que él puede sacar pecho y tiene que darle ese triunfo a Trump, que realmente lo sería. Claro. Y entonces yo creo que hay que verlo en esa posición, ¿no? A Rutte lo que propone es un 3,5% en inversión militar pura y un 1,5% especialmente en ciberseguridad. ¿Con eso sería suficiente para hacer frente al enemigo ruso? Aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Que una es, diríamos, las capacidades militares que se generan de un gasto militar, lo cual se producirán dentro de 10, 15 o 20 años. Y otra cuestión bien distinta, que es de la que estamos hablando, es del compromiso que tienen una serie de países de hacer grandes sacrificios por su seguridad. Entonces, cuando un país como España decide gastar el 5% de su PIB en defensa, lo que está lanzando es un mensaje muy poderoso a los potenciales enemigos de decir, estoy dispuesto a hacer sacrificios, ¿no? Yo creo que hay que interpretarlo en esa fase y obviamente si esto es un acuerdo que se alcanza, tendrá unas consecuencias en general de seguridad en Europa enormes porque es un mensaje muy poderoso a Rusia, que no necesitamos el 5% para derrotarlo, diríamos militarmente, pero le lanza un mensaje de unidad que yo creo que Putin nunca contó con él. Porque aquí el principal enemigo de todo es Rusia, ¿no? Se ha dejado claro. Y bueno, esta vez en la cumbre de la OTAN está invitado Zelensky, Ucrania, aunque no es miembro de la OTAN. Bueno, a ver, el territorio de seguridad de la OTAN es Europa, ¿no? Y Europa se extendió al este contra un enemigo, una amenaza, por decirlo así, que es Rusia. Esa es la razón de ser de la OTAN, no hay otra. No se creó la OTAN para proteger Oriente Medio o Irán o de China, ¿no? Luego, por tanto, es obvio que es una alianza que nace como consecuencia de un pacto de Varsovia. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que tener en cuenta que esa es la amenaza de la que estamos hablando y la que genera todo este ruido de alrededor de esta cumbre y del gasto en defensa. Justo hace 20 minutos más Rutte hacía una intervención allí en esta cumbre de La Haya frente a los periodistas para responder a todas las dudas. Lo hacía pasadas las 8 de la mañana. Ha estado tomando buena nota de esas declaraciones y de los mensajes más importantes. Eva Villanueva, adelante. Pues sí, Susana, efectivamente, un Rutte que ha respondido ante la prensa en el inicio de lo que va a ser la gran jornada de esta cumbre de La Haya de la OTAN, donde ha respondido a las grandes cuestiones. La primera pregunta giraba sobre España, lo que respecta al plan de gasto de la OTAN, el hecho de que no vaya a llegar al 5%, y aún así Rutte ha señalado que lo importante es el compromiso de todos, el convencimiento de que tienen que elevar ese compromiso de gasto para llevar a cabo ese rearme, esa capacidad de defensa estratégica, pero que no le preocupa a España y que son decisiones difíciles. Vamos a escuchar a Rutte. No, I don't. I'm not worried about that. Of course, these are difficult decisions. Let's be honest. I mean, politicians have to make choices in scarcity. And this is not easy because 7-8 countries at the start of this year not at 2%. They will now reach the 2% this year. Many of those countries said we will do it somewhere in the 2030s. They've now committed to do it this year. Es esas palabras de Rutte que decía, aunque este año no esté comprometido ese presupuesto de defensa, y señalando precisamente cómo la alianza planea destinar esos trillones, esos billones adicionales en el marco de una nueva iniciativa estratégica. But today, and this is the third stage, we will add trillions extra with this new plan. But of course, you're right. The countries have to find the money. It's not easy. These are political decisions. I totally recognize that. But at the same time, there is absolute conviction with my colleagues at the table that given the threat from the Russians, given the international security situation, there is no alternative. We've got to do this, really. Y, por supuesto, se ha pronunciado sobre el asunto más espinoso, el que se ha valorado como ese peloteo en torno a ese mensaje de Donald Trump, y decía que se mostraba
bien y que le parece bien que se haya divulgado ese contenido. Con todo ha defendido el compromiso de Washington con la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, con esa OTAN. Vamos a escucharle. For me, there is absolute clarity that the United States is totally committed to NATO, totally committed to Article 5. Para mí está absolutamente claro que Estados Unidos, decía Rutte, está comprometido con la OTAN, totalmente con ese artículo 5 y también la expectativa que se cumplirá hoy de que los canadienses y europeos aceleren el gasto, asegurándose de que no solo somos capaces de defendernos de los rusos y de otros, sino también de igualar y gastar lo mismo que Estados Unidos. Es el mensaje que ha puesto Mark Rutte en esta previa a la jornada de cumbre final de esta cumbre de la OTAN, donde ha defendido que se haya divulgado el mensaje suyo a Trump. Enrique, ¿qué te han parecido esas declaraciones de Mark Rutte y ese no me preocupa España? Bueno, yo creo primero Mark Rutte es un superviviente de la política holandesa, que debe ser la más complicada de todos los países europeos, con lo cual yo creo que es capaz de decir una cosa y la contraria y puede hacerlo con absoluta naturalidad, ¿no? Yo creo que en el fondo, es lo que decía, él tiene que salvar esta cumbre. Las conclusiones de la cumbre ya están aprobadas y los textos ya... Esta no es una cumbre de discusión, esta es una cumbre básicamente de ratificación y de emisión de mensajes, ¿no? ¿Por qué no le preocupa a España? Pues porque primero España pues no deja de ser una parte importante, pero no relevante diríamos, del gasto en defensa, y segundo, porque él está convencido, seguramente, de que esta es una situación que se va a superar. Yo estoy absolutamente convencido que Rutte piensa que esta especie de reacción un poco extemporánea, de además mandar una carta, recibir otra carta que tampoco tiene nada que ver con lo que luego dijo Rutte, hacer una rueda de prensa, todo esto tiene mucho de cuestión cosmética, pero me da la impresión que no creo que Rutte piense en salir de la cumbre con un país negándose a asumir los compromisos, porque no creo que esté en su objetivo. Vamos. Muy bien. Pues Enrique Navarro, muchísimas gracias por ese análisis. Cuídate mucho, un lujo tenerte. Gracias, un placer. Adiós, chao, chao. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abollonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. ¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Bueno, aquí esto tiene muchas derivadas de lo que está pasando con el gasto en defensa, con la postura de España, la postura de Trump, el peloteo de Rutte a Estados Unidos y a Donald Trump, luego ese gasto en defensa, el 5%. ¿Qué pasa si España no lo cumple? Ya nos decía nuestro invitado pues que no hay ninguna cláusula que diga, oye, si no lo cumples te vas fuera. No sé si también Pedro Sánchez lo que quiere es esquivar el ruido político que tiene aquí en casa. Oye, ¿cómo veis? Bueno, es que son muchas derivadas. Está precioso el tema. Sí, bueno, yo creo que es un asunto que tiene multitud de aristas, sí. Pero vamos, normalmente cuando un país es miembro de la OTAN, pues tendrá que llegar y desarrollar los acuerdos que esa organización tenga. Yo ahí hay un aspecto que no lo hemos citado, pero que también me llama un poco la atención, y es que España en los últimos 100, 150 años, pues hemos estado ausentes de las mesas donde se decidían los asuntos importantes. Ahora mismo hay un cambio geopolítico muy significativo en el mundo y me gustaría que nuestro país pues no perdiera la oportunidad de sentarse en la mesa donde deciden los grandes y donde se deciden las cuestiones importantes, pues muchas veces los asuntos de seguridad, de defensa y militares son los prioritarios y España no debería de quedarse al margen. Ismael. Bueno, yo creo que la cuestión de que España al final no vaya a cumplir los compromisos con la OTAN no es creíble, como tampoco es creíble que la OTAN y ya lo digo, Donald Trump van a consentir que España se convierta en ese disidente de un jurado popular que intenta convencer a todos de lo contrario de lo que se estaba pensando. Eso no tiene ningún sentido y yo creo que de todas maneras estamos viendo a Rutte que no le da mucha importancia a esta situación, aunque ya hay países como Bélgica y Eslovaquia que quieren ir un poco al hilo de lo que dice España, no le da mucha importancia por la sencilla razón de que saben que esto es una cuestión de que se mueve en clave interna, que es una patada hacia adelante con el relato que nuestro gobierno tiene que tener para contentar a sus socios y que en el fondo al final nada va a poder contra la decisión que se tome en la OTAN y por supuesto con Donald Trump al frente de todo. Yo, perdón, agregando a lo que han dicho mis compañeros, yo sí que creo que tiene mucho impacto, o sea, mucho relato interno, como decía Ismael, pero no solo para contentar a sus socios, obviamente, sino también que es una maravillosa cortina de humo con la que está cayendo dentro. Además. O sea, no, o a lo mejor esto es lo primero y lo otro lo segundo. Eso punto número uno. Y punto número dos, conforme estabas haciendo, Susana, la entrevista a nuestro invitado, sí que es verdad que ahora ya no se discute si es el 5, el 3 o el 4. Ya hace un año o 2 años se discutía si sí o no. Es decir, será muy bruto Trump, que lo es, porque la verdad tiene unos procedimientos y unos modales que no son precisamente de educación, digamos, exquisita. Pero lo que sí que es verdad es que como estrategia de negociación sí que le funciona en cierta medida, porque ahora ya lo que se disgusta, yo trabajé en consultoría y tenía un jefe que decía, cuando hablan del precio, hemos vendido el producto. Y esto ha pasado en esto. ¿Y con ese aumento del 5% en defensa será suficiente para combatir al enemigo ruso? Porque yo estoy pensando, o sea, aquí se necesita inversión, no sé, en artillería, en o sea, infraestructura, ¿no? Estoy pensando en computación en la nube, pero también en misiles, aviones, en vehículos de combate. Leía esta mañana que deberían de multiplicarse por 6 los vehículos de combate, pero también en el desarrollo de la industria de satélites militares. Y esto es de muy largo plazo, o sea, esto lleva una década por lo menos, ¿no? No sé si el plan es demasiado ambicioso o poco realista o... A ver, yo personalmente, sin entrar en tantos detalles, pero efectivamente has metido una serie de derivadas muy tecnológicas, yo creo que no es suficiente ni de lejos. Todo el tema, por ejemplo, que hablabas del tema satelital, durante muchos años trabajé yo en estas cuestiones, y tienes ahí a Estados Unidos, bueno, en los más con los satélites de órbita baja, todos estos que tendrían que meter, acompañado con la cuestión también drones, etcétera, sin haber hecho, por supuesto, un cálculo específico para hacer una afirmación rotunda, pero ya ahí tendríamos muchísimo. Si metes, como ha metido también nuestro invitado, el tema de la ciberseguridad, que está totalmente correlado con esta cuestión, también muchísimo. Otra cosa es decir, yo creo que es insuficiente y todo lo demás que has contado tú, ¿no? Pero sí que es verdad, y con esto acabo, sí que es verdad que hay que empezar por el principio. O sea, lo que no se puede pegar es un salto, digamos, abismal entre el paquipaya que llevaban 2 o 3 años, que aquí nadie metía un
escudo, que el otro no sé qué, que a mí no me parece que somos todos pacifistas, de lo más pacifista del mundo mundial, a que ahora esto ya no es defensa, es seguridad, pero que se va a hacer, pues como decía antes, cuando hablamos del precio hemos comprado el producto. Bueno, yo creo que ahora mismo, volviendo al caso español, España ha aportado en el último ejercicio el 1,2 del PIB a gastos de defensa, y que es una cantidad evidentemente muy pequeña, es la menor en porcentaje de todos los miembros de la OTAN y posiblemente la Unión Europea. Países como Polonia contribuyen con un 4%, pero evidentemente yo creo que, aparte que era una vieja reivindicación de los Estados Unidos, que ellos no podían estar pagando la defensa de los países europeos, que a mí me parece una posición adulta, pues que cada uno se haga cargo de su defensa, porque posiblemente la principal función que tiene un Estado y un gobierno es la defensa y la seguridad de sus ciudadanos. El acuerdo de la OTAN, que tiene dos partes, no sé si merece la pena profundizar, un 3,5% en rearme y un 1,5% en gastos adicionales, que posiblemente sean de doble uso, es para un periodo de años, no es automático, y evidentemente pues permitirá que Europa se dote de unos mecanismos de seguridad y defensa que, vamos, yo no soy un experto en material militar, pero sí me llama la atención que países como Israel o los Estados Unidos tengan un escudo antimisiles y la Unión Europea no lo tenga. Y en algún momento determinado pues habrá que plantearse la necesidad de tenerlo. Bueno, vamos a ver, el gasto que se propone, como comentaba Inmaculada, es absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta cuál es el arsenal nuclear de Rusia y que es una potencia militar y dedicada a la guerra históricamente, no de ahora, es una cuestión histórica. ¿Qué es lo que ocurre? Volvemos a tener que tener en cuenta una cosa que no estamos teniendo en cuenta, que es el relato interno de Donald Trump dentro de sus fronteras. Él tiene que... no debemos olvidar que en el anterior mandato intentó 2 veces salirse de la OTAN. En aquel momento él no controlaba completamente el Partido Republicano, como no controlaba parte del Congreso y del Senado, y no le dejaron. Entonces ahora él ve, bueno, pues me quedo, pero me quedo con condiciones, y lo que tiene que vender internamente es que ha conseguido que los países europeos y el mundo occidental, incluyendo Canadá, bueno, asuman compromisos, y con esa justificación Estados Unidos podrá por sí solo seguir actuando donde y como quiera. Me voy a publicidad, a la vuelta, el otro gran asunto del día, la OPA, las condiciones que le ha puesto el gobierno a BBVA para esa operación, esa OPA lanzada sobre el Sabadell. Bueno, aquí se me plantean muchísimas dudas. Están pesando más los intereses políticos, han pesado más que los intereses de mercado, y por lo tanto la voz de los accionistas ha quedado totalmente eclipsada. Aquí el BBVA, ¿qué es lo que podría hacer? Rendirse. No sé si esto va a expulsar o va a frenar la entrada, el apetito por parte de inversores extranjeros cuando vean el panorama. Publicidad, me lo contáis. ¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol. No puedo, tengo internet con otro. Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre. Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus. No necesitas decir... Nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con 0 preocupaciones, financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante los 3 próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Asimismo, hemos acordado también confirmar los compromisos establecidos por la CNMC. No sé si aquí Carlos Torres estará dando latigazos diciendo es que hace 3 meses tuve que calibrar el contexto político y las posibilidades realmente de actuación por parte del gobierno español. No sé. Bueno, antes estábamos hablando de defensa y yo creo que la decisión del gobierno respecto a la OPA, pues yo la calificaría de disuasoria, porque evidentemente pues a las dirigentes del BBVA le pone muy difícil. Es una autorización indiferido que básicamente durante 3 años o incluso ampliable a 5, pues los 2 bancos van a seguir operando por separado y esto supongo que el BBVA estará echando cuentas, estará calibrando y además hay que añadir otro elemento que es que, como sabemos, el Sabadell está vendiendo su banco británico, TSB, que es una pieza importante dentro del universo del Sabadell. A mí la decisión del gobierno no me ha sorprendido, puesto que desde el minuto 1 ya prácticamente fueron poniendo palos en la rueda y luego pues sabemos que opiniones que pesan mucho en el gobierno español, sobre todo opiniones catalanas, pues se han opuesto frontalmente a la operación. Aquí el gran beneficiado, que al final era Salvador Illa el más interesado e inmaculada en el fracaso de esta operación, ¿no? A ver, así de negando la mayor, un intervencionismo tan absolutamente claro, porque además no disimulan, hay que reconocer que son evidentes, tan absolutamente claro, es algo que distorsiona el libre mercado. Esto creo que es una cosa tan obvia que a veces entramos mucho en los detalles y no vemos el bosque, o sea, entramos en cada eso y no vemos el bosque. Y eso ya es malo. Es verdad que ahora el BBVA es muy probable que no le convenga y desde luego el intervencionismo ha tenido que ver, pues eso, y ya ha tenido que ver la relación gobierno de España con el gobierno del resto de Cataluña, que es parte del resto de España, Está claro, de hecho estamos viendo noticias de que BBVA probablemente acabe retirándose de la operación. Sí. Como es lógico, si yo fuera dirigente creéis que lo haría. Sí, que se va a retirar? Probablemente. Yo no me atrevería a decirlo, desde luego yo creo que será uno de los principales escenarios que contemplen. También se hablan de que plantee un pleito con la administración, supongo que su equipo jurídico, que es muy nutrido, lo estará evaluando. Pero pelear con la administración por un asunto de esta naturaleza pues es largo y el resultado es muy incierto. También el BBVA puede estar calibrando lo que pueda durar o no durar este gobierno. Porque aquí tenemos que contemplar que aquí están jugando con 2 variables geopolíticas internas. Una, la cuestión catalana nacionalista interna de España, clásica de nuestra historia, y la otra, el relato de no se puede echar a nadie, no puede haber salidas de empleados y tal, lo cual puede dificultar muchísimo las cuentas de integración de los 2 bancos. Aparte del relato de que estamos favoreciendo a las grandes masas bancarias, etcétera, etcétera. Están jugando con todo este tipo de relato y yo creo que BBVA lo que probablemente esté evaluando es esto cuánto va a durar. Oye, ¿y cuánto vamos a aguantar? ¿Y cuánto va a durar este gobierno? No sé, si tuviéramos la bola de cristal, yo no la tengo, desde luego. Yo lo que no entiendo es cómo
A ver, por dignidad política, bueno, ahora con lo de Bolaños, persona, ¿no? Digamos, es que hay que tener mucha ambición, y en el sentido más peyorativo del término ambición, con independencia de la ideología política, de que te saquen todos estos trapos sucios, que vamos, debe ser la punta del iceberg, ¿sabes? Y que te quede, o sea, es que de verdad que te quede, yo alucino, de verdad que hay que valer que un señor que estudia en universidades privadas diga que todas las universidades privadas son malas, malísimas. Es que hay que valer, porque eso es muy difícil de hacerlo. Yo sería incapaz, yo no lo sé. Entonces no te sé contestar, Susana. No te yo creo que la cuestión es cuánto va a durar el gobierno y otra es cuánto va a durar la mayoría. Porque yo creo que ahí hay un matrimonio de intereses con vínculos muy fuertes, que es como estos matrimonios mal avenidos, que llamémosle por razones económicas, pues permanecen aparentemente unidos. Bueno, ¿cuánto veo la mayoría? Escuchamos a Gabriel Rufián decir el otro día, vamos a aprovechar rápidamente a coger todo lo que podamos. Pues la mayoría va a durar, lo que no sabemos lo que va a durar el gobierno, y yo creo que irá al golpe de lo que vayamos viendo con temas judiciales. No, y la parte exterior, o sea, no solo interno de España, sino también la falta de prestigio que está teniendo ya la pérdida de prestigio que está teniendo. Es que el resto de países, la prensa internacional pidiendo ya la dimisión de nuestro gobierno. Entonces eso quizás es lo que le pesa un poco. La Fiscalía Europea imputando al anterior delegado del Gobierno de Madrid por favorecer temas de la mujer del presidente. Todo esto es imposible aguantar. Que nos vamos. Inmaculada Sánchez Ramos, Ismael García Santos, Paco Polo. Un placer, gracias. Y a por el miércoles. Un abrazo. Adiós. Gracias, Ana. Gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera que continúe el paso de la Dana, con abundante nubosidad de evolución y chubascos acompañados de tormentas en amplias zonas del tercio norte, disminuyendo en la tarde. Serán intensas con granizo en zonas del Cantábrico y en Galicia. En Canarias, cielos despejados al sur y nubosos al norte, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Se prevé un descenso de las temperaturas máximas, salvo ascenso en los litorales del sudeste y localmente en el sudoeste. Aún así, se espera superar los 34-36 grados en Baleares y valles del sudeste y el nordeste peninsular, incluso los 38 y 40 grados en la depresión del Ebro. Las mínimas con descensos en la península. En los archipiélagos, sin cambios. Los vientos serán flojos en la península y Baleares, algo más intensos en litorales del oeste del Cantábrico. En Canarias, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene el mercado? Pues parece que se mantiene ese optimismo, algo más moderado que ayer por la desescalada bélica en Oriente Medio. El futuro del IBEX 35 sube un 0,3%, por lo tanto parece que vamos a afianzar los 14.000 puntos que recuperábamos ayer. Hoy vamos a conocer la última lectura del PIB en España durante el primer trimestre de este año. También el índice de precios de producción de mayo en nuestro país.
pagan dividendo Media for Europe y Ferrovial. Continúa la cumbre de la OTAN en La Haya. Se va a hablar del gasto militar, por lo tanto pendientes de las acciones del sector defensa. Y en Estados Unidos vuelve a comparecer el presidente de la FED, esta vez en el Senado. Ayer Powell alejaba el primer recorte de tipos hasta el mes de septiembre. También publica resultados el gigante de la tecnología Micron al cierre del mercado. Tenemos la prima de riesgo en 65 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,18%. Y por supuesto vamos a seguir mirando muy de cerca a BBVA y a Sabadell. Importante vigilar también a Europa. ¿Viene cómo? Subidas del 0,36% para el DAX alemán, del 0,28% para el Eurostoxx y un poco menos sube el futuro del CAC 40 con un alza del 0,20 en un día que hemos conocido que Banca Monte de Piaschi de Siena ha anunciado que ha recibido la autorización del Banco Central Europeo para la adquisición del control directo de Mediobanca S.p.A. y de sus filiales. Si nos fijamos en los futuros americanos, en un día que volverá a comparecer Jerome Powell, futuros que vienen planos pero con subidas del 0,07% para el Nasdaq 100 y del 0,06% para el Dow Jones. En cuanto a los índices asiáticos, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una subida del 0,40%, Shanghái está operando con un alza de un 1% y el Hansen está subiendo ahora mismo 1,28%. En las materias primas, después de que el crudo cayera ayer por ese ataque de Irán a la base de Qatar y recuperará precios, hoy el petróleo Brent cotiza en 67,28, crudo West Texas de referencia americana en 65,49, ambos subiendo más de un 1,50%, onzas de oro cotiza en 3.345 y cruce euro-dólar 1,1611, favorable a nuestra moneda. Miguel Mañes es gestor de inversiones de Santander Private Banking Gestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hoy estamos muy pendientes de las últimas declaraciones. Irán promete continuar con su programa nuclear a pesar de los ataques. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán acaba de declarar que el país persistirá con su programa nuclear a pesar de la presión de Estados Unidos y de Israel. Lo que está pasando en Oriente Medio no está haciendo mucho daño a las bolsas, al equity. Pues no está haciendo mucho daño y la verdad es que sorprende un poco, pero el mercado se ha acostumbrado, la verdad es que a funcionar con las amenazas geopolíticas y con el ruido de fondo y bueno, pues esto mientras no haya el estrecho de Hormuz esté de momento controlado, pues si el precio del petróleo se vaya a 100, pues esto descuenta que va a ser algo transitorio, así lo han descontado desde el principio los futuros del petróleo, ¿no? Uh-huh. Esa volatilidad del petróleo entiendo que generará ganadores y también perdedores. A un lado aerolíneas y a otro lado, por ejemplo, las petroleras. Aunque este año las petroleras están muy paraditas. ¿Cómo los estás viendo? Bueno, la verdad es que las petroleras, como te digo, no han seguido la estela del petróleo porque se ha descontado desde un principio que sería algo transitorio, ¿no? Entonces es verdad que el petróleo ha rebotado, pero las petroleras no tanto. Ya digo que estructuralmente el petróleo parece que está muy acotado, ¿no? Entre los 65 y 75 y salvo una escalada muy importante con el tema del estrecho de Hormuz, pues uh-huh. Yo creo que estará en ese rango y así lo está descontando el mercado y uh-huh. las propias petroleras. Y el dólar, que veo que está en su nivel más bajo del año frente al euro, pero también frente al franco suizo, frente al yen, ¿ha perdido totalmente su activo refugio, su valor como activo refugio? Bueno, la verdad es que hablar de que pierde el valor total como activo de refugio, para mí el dólar siempre va a ser el activo refugio. Otra cosa es que temporalmente, pues la incertidumbre política que hay en Estados Unidos nos lleve pues a un dólar más debilitado que se puede ir hacia el 1,18, 1,20, pero bueno, yo creo que es algo más, como te digo, fruto de la incertidumbre política y luego que Europa está empezando pues a sacar un poco pecho, ¿no? Y a ponerse las pilas que ya era hora, ¿no? Muy bien. Pues Miguel Mañes de Santander Private Banking Gestión, gracias, que tengas buen día. Venga, gracias. Adiós. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Radio Intereconomía.
El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1000 profesionales, presencia en